Little House on the Prairie nunca fue solo una serie de televisión. Era consuelo, era inocencia, era el tipo de historia que hacía sentir que el mundo todavía podía ser un lugar seguro. Durante años, el público creyó que Walnut Grove representaba algo puro, un lugar donde las familias permanecían unidas, donde la fe nunca se quebraba y donde cada dificultad terminaba con una lección alrededor de la mesa. Pero detrás de la calidez de aquella pradera, la vida real fue mucho más dura. Varios de los rostros queridos que dieron vida a ese mundo tranquilo enfrentaron batallas que ningún guión podía suavizar. Diagnósticos de cáncer devastadores, escándalos públicos que destruyeron reputaciones, adicciones, silencios y luchas personales que permanecieron ocultas para los mismos fans que los admiraban. Algunas de estas tragedias ocurrieron en silencio, otras sorprendieron al mundo entero, y la historia que aparece al final de esta lista sigue siendo una de las pérdidas más dolorosas relacionadas con la serie. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿qué actor de Little House on the Prairie recuerdas con más cariño? Empecemos con un actor joven que solo apareció brevemente en la pradera, pero que más tarde se convertiría en una estrella mundial y enfrentaría una batalla que no pudo ganar. Para millones de espectadores, Michael Landon no era solo un actor, era Charles Ingalls, el padre perfecto, el hombre que siempre encontraba las palabras correctas, el rostro que representaba valores familiares, honestidad y fortaleza moral en Little House on the Prairie. Durante casi una década, su presencia definió el espíritu de la serie. No solo protagonizaba el programa, también lo dirigía, lo producía y tomaba muchas de las decisiones creativas. En la pantalla, parecía tener el control absoluto. Fuera de ella, su vida era mucho más compleja. Nacido en 1936 en Nueva York, Landon llegó a la fama primero con Bonanza, una de las series más exitosas de la televisión estadounidense. Cuando creó Little House on the Prairie, ya era una figura poderosa dentro de la industria. Ese poder le permitió moldear el programa según su visión, pero también generó tensiones dentro del elenco. Algunos compañeros recordaban su sentido del humor como provocador, incluso incómodo en ocasiones. Otros mencionaron que el ambiente en el set podía cambiar dependiendo de su estado de ánimo. Como ocurre con muchas figuras creativas dominantes, su talento venía acompañado de una personalidad intensa, pero el momento que realmente sacudió su imagen pública ocurrió durante la producción de la serie. Mientras aún estaba casado con su segunda esposa, Lynn Noe, Landon comenzó una relación con Cindy Clerico, una joven maquilladora que trabajaba en el programa. La diferencia de edad y las circunstancias generaron titulares en la prensa. Para muchos fans que veían en él al padre ejemplar de Walnut Grove, la noticia fue desconcertante. El matrimonio terminó en divorcio. Poco después, Landon se casó con Clerico. A pesar de la controversia, su carrera continuó. Después del final de Little House, protagonizó otra serie popular, Highway to Heaven. Parecía que el público estaba dispuesto a perdonar sus contradicciones personales. Entonces llegó el golpe inesperado. En abril de 1991, Landon comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y problemas digestivos. Los exámenes médicos revelaron una realidad devastadora: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Era el mismo tipo de enfermedad que años después también enfrentaría Patrick Swayze, una de las formas más agresivas de cáncer. La noticia conmocionó al público. Acostumbrado a interpretar al hombre fuerte que siempre superaba las dificultades, Landon se encontró enfrentando una batalla que no podía resolver con optimismo ni determinación. Aún así, decidió hablar abiertamente sobre su diagnóstico en televisión. Su honestidad generó una enorme ola de apoyo de parte de los fans. Durante semanas luchó contra la enfermedad mientras el país seguía cada actualización sobre su salud. Pero el cáncer avanzó con rapidez. En julio de 1991, apenas 3 meses después de haber anunciado su diagnóstico, Michael Landon falleció a los 54 años. Dejó una fortuna estimada en alrededor de $40 millones y un legado televisivo enorme. Para muchos espectadores, seguirá siendo el rostro del padre ideal en la historia de la televisión. Sin embargo, su vida también recordó algo importante. Incluso las figuras que parecen más fuertes en pantalla están hechas de la misma fragilidad que todos los demás. Y si la muerte del hombre que definió la pradera ya resultó devastadora,
La siguiente historia pertenece a un actor que ofrecía calidez en cada escena, mientras luchaba silenciosamente contra sus propios demonios. Mucho antes de convertirse en una figura polémica de los tabloides, antes de que la palabra difícil la persiguiera durante años, Shannen Doherty era simplemente una niña caminando por el set de Little House on the Prairie. Apareció en la serie a comienzos de los años 80, interpretando a Jenny Wilder. Era joven, sensible y sorprendentemente madura frente a la cámara. El público veía inocencia. Los productores veían talento. Lo que nadie podía imaginar era que aquella niña crecería bajo una de las luces más duras de Hollywood. En los años 90, Shannen se convirtió en una estrella internacional gracias a Beverly Hills 90210. Su rostro estaba en todas partes. Las revistas hablaban de ella constantemente. Pero la fama masiva rara vez es amable. Amplifica cada error, cada discusión, cada momento de tensión. Pronto comenzaron a circular historias sobre conflictos en el set, desacuerdos con compañeros, problemas con los horarios de rodaje. Algunos productores afirmaban que trabajar con ella era complicado. Con el tiempo, esa narrativa terminó definiendo su imagen pública. Shannen Doherty se convirtió en la actriz difícil. Sin embargo, detrás de ese retrato mediático había algo más profundo. Una actriz que había crecido frente a las cámaras desde niña, sin experimentar una vida lejos del escrutinio público. Hollywood exige perfección constante, y pocas personas están realmente preparadas para soportar esa presión durante años. En 2015, su vida cambió de manera radical. Los médicos le diagnosticaron cáncer de mama, comenzaron las cirugías, después la quimioterapia. La enfermedad no solo atacó su cuerpo, también la obligó a enfrentar el miedo en público. En lugar de esconder el proceso, decidió mostrarlo. Publicó fotografías durante el tratamiento, incluida la dolorosa decisión de afeitarse la cabeza. Su vulnerabilidad sorprendió a millones de personas. Durante un tiempo pareció que la batalla estaba ganada. Pero en 2020 llegó una noticia devastadora. El cáncer había regresado. Esta vez como enfermedad metastásica en etapa 4. Se había extendido a otras partes del cuerpo. Ya no era curable. Aún así, Doherty continuó trabajando. Siguió actuando, concediendo entrevistas y hablando con franqueza sobre lo que estaba viviendo. En una ocasión, dijo algo que reflejaba perfectamente su mentalidad. Afirmó que no quería morir, porque todavía no había terminado de vivir. La lucha se prolongó durante años. Los tratamientos eran agotadores. El dolor se volvió constante. Sin embargo, su determinación nunca desapareció. En el verano de 2024, después de casi una década enfrentando la enfermedad, su cuerpo finalmente no pudo continuar. Tenía 53 años. La niña que alguna vez representó inocencia en la pradera terminó convirtiéndose en algo mucho más complejo. Una mujer que soportó críticas públicas, miedo privado y una enfermedad terminal sin dejar de hablar con honestidad. Durante años la llamaron problemática. Al final demostró algo muy distinto: resistencia. Y si su historia ya resulta dura, la siguiente pertenece al hombre que dio vida al corazón de la pradera y cuya vida fuera de cámara fue mucho más complicada de lo que muchos imaginaron. Mucho antes de que el mundo lo conociera como el hombre que levantó a Baby en Dirty Dancing, Patrick Swayze apareció brevemente en el tranquilo universo de Little House on the Prairie. Corría el año 1975. Era joven, disciplinado, formado desde niño en el rigor del ballet bajo la guía de su madre. Su participación en la serie fue pequeña, casi imperceptible con el paso del tiempo. Sin embargo, incluso entonces, había algo en él que destacaba. Una intensidad en la mirada, una seriedad poco común para su edad. Hollywood pronto lo descubriría. Para el público, Patrick Swayze se convertiría después en el símbolo del protagonista perfecto, fuerte, atlético, carismático, un actor capaz de bailar con elegancia, protagonizar escenas de acción y sostener una historia entera con su presencia. Parecía invencible, pero detrás del éxito había una vida marcada por presión constante y sacrificio físico. Durante años aceptó papeles exigentes que castigaban su cuerpo, realizaba sus propias escenas peligrosas, soportaba lesiones y seguía trabajando sin quejarse. Compañeros de rodaje recordaban que rara vez hablaba del dolor.
Para él, la disciplina siempre estaba primero. Todo cambió en 2008. Después de semanas sufriendo dolores abdominales persistentes y una pérdida de peso alarmante, los médicos confirmaron una noticia devastadora: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Uno de los diagnósticos más letales en la medicina moderna. La enfermedad ya se había extendido al hígado. Las estadísticas eran brutalmente claras. Aún así, Swayze se negó a desaparecer. Mientras recibía tratamientos agresivos, decidió continuar trabajando. Filmó la serie The Beast mientras luchaba contra la enfermedad. Quienes estuvieron en el set recordaron verlo resistir largas jornadas de grabación, enfrentando náuseas, debilidad y agotamiento entre escenas. No quería ser recordado como un hombre frágil. Quería seguir siendo un actor trabajando. En entrevistas habló con franqueza sobre su situación. En una de ellas admitió algo que conmovió a millones de personas. Dijo que estaba atravesando el infierno, pero que no pensaba rendirse. Con el paso de los meses, el deterioro físico se volvió imposible de ocultar. El peso siguió cayendo. La fuerza desaparecía poco a poco. El hombre que había simbolizado vitalidad y elegancia en la pantalla comenzó a debilitarse frente a una enfermedad que raramente concede segundas oportunidades. En septiembre de 2009, su lucha llegó a su final. Tenía 57 años. Dejó una fortuna estimada en $40 millones, pero su verdadero legado fue otro: la imagen de un artista que enfrentó una de las enfermedades más agresivas sin esconder el miedo ni abandonar su pasión por trabajar. Patrick Swayze pasó la mayor parte de su vida interpretando héroes. Al final, su última batalla fue contra un enemigo que ningún héroe puede derrotar. Y si su historia ya parece dolorosa, la siguiente pertenece a una actriz cuya vida estuvo marcada por la fama, la controversia y una lucha contra la enfermedad que duró casi una década. Entre todos los personajes de Little House on the Prairie, pocos transmitían tanta humanidad como Isaiah Edwards. Rudo, barbudo, con una apariencia de hombre duro del viejo oeste, pero con un corazón sorprendentemente sensible. Victor French interpretó a Edwards como un amigo leal, un protector y, en muchos momentos, como la conciencia emocional de la serie. Cuando Charles Ingalls necesitaba apoyo, Edwards estaba allí. La química entre Michael Landon y Victor French era auténtica, y eso no era casualidad. Nacido en 1934 en California, French provenía de una familia vinculada al mundo del cine. Su padre era director en Hollywood, por lo que crecer alrededor de sets de filmación fue algo natural para él. Aún así, su camino como actor no fue sencillo. Durante años trabajó en papeles pequeños en westerns y series de televisión, antes de encontrar el personaje que finalmente lo conectaría con el público. Cuando llegó a Little House, no todos en la cadena NBC estaban convencidos de su elección. Algunos ejecutivos pensaban que no tenía el aspecto típico de una estrella de televisión. No era el galán clásico. No tenía el rostro pulido que las cadenas preferían promocionar. Pero Michael Landon insistió. Para él, French tenía algo más importante que la apariencia: autenticidad. Y el público lo confirmó. Isaiah Edwards se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos del programa. Su mezcla de humor, tristeza y bondad lo hacía profundamente humano. No era perfecto, y tal vez por eso mismo resultaba tan creíble. Sin embargo, mientras su personaje ofrecía calidez en la pantalla, la vida personal de French era más complicada. A lo largo de los años enfrentó problemas con el alcohol, la presión del trabajo, los altibajos de la industria y 2 matrimonios que terminaron en divorcio fueron acumulando peso en su vida privada. Amigos cercanos recordaban que, aunque podía ser extremadamente generoso y divertido, también luchaba contra momentos de profunda tristeza. Después de abandonar temporalmente Little House, continuó trabajando con Landon en otra serie exitosa, Highway to Heaven. Su amistad profesional seguía siendo fuerte, pero en 1989 llegó una noticia devastadora. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. La enfermedad avanzó con una velocidad alarmante. En cuestión de meses, su salud se deterioró gravemente. El hombre que había llenado la pantalla con energía comenzó a debilitarse rápidamente. En junio de 1989, Victor French falleció a los 54 años. Su patrimonio se estimaba en alrededor de $2 millones, pero su verdadero legado fue mucho más profundo.
Para millones de espectadores, Isaiah Edwards representaba bondad imperfecta, un hombre capaz de cometer errores, pero también de demostrar una lealtad inquebrantable. Victor French interpretó a uno de los amigos más fieles de Walnut Grove, y fuera de la pantalla, muchos dirían que también lo fue. Pero si su historia refleja la fragilidad detrás de la fuerza, la siguiente pertenece a un actor joven cuyo destino estuvo marcado por el miedo, el silencio y una enfermedad que en los años 80 generaba pánico en todo el mundo. Cuando Steve Tracy apareció en Little House on the Prairie, el público conoció a Percival Dalton, el hombre inteligente y sorprendentemente sensible que terminó enamorándose de Nellie Oleson. Era un contraste perfecto. Nellie era impulsiva, dramática y muchas veces egoísta. Percival, en cambio, representaba paciencia, inteligencia y un tipo de masculinidad tranquila que rara vez se veía en la televisión de la época. Su relación con Allison Arngrim tenía una química tan natural que muchos espectadores pensaron que el afecto entre ambos actores también existía fuera de la pantalla. La realidad era diferente. Nacido como Stephen Crumrine en 1952, Tracy era un actor joven que apenas comenzaba a encontrar su lugar en Hollywood cuando llegó a la serie. Era educado, amable y tenía una presencia cálida que rápidamente lo hizo popular entre el elenco. Pero había una parte de su vida que debía mantener oculta. Steve Tracy era gay. Hoy esa revelación probablemente no generaría gran escándalo. Sin embargo, a comienzos de los años 80, admitir públicamente la homosexualidad podía destruir una carrera en cuestión de días. Muchos actores vivían bajo una presión constante para ocultar quiénes eran realmente. Tracy eligió la discreción. Solo un pequeño círculo de amigos cercanos conocía la verdad. Allison Arngrim, quien interpretaba a Nellie, fue una de las pocas personas en el set que supo desde el principio. Con el tiempo, su amistad se volvió profunda y sincera. Pero mientras Tracy intentaba construir una carrera, el mundo enfrentaba una nueva crisis. A principios de los años 80, comenzó a aparecer una enfermedad misteriosa que afectaba principalmente a hombres jóvenes. Pronto se conocería como VIH y más tarde como SIDA. En aquel momento existía muy poca información y el miedo era enorme. En 1986, Steve Tracy recibió el diagnóstico que cambiaría todo. Era VIH positivo. En esa época, el virus casi siempre significaba una sentencia de muerte. Los tratamientos efectivos todavía no existían y el estigma social era brutal. Muchas personas ocultaban la enfermedad por temor a perder su trabajo, sus amigos o incluso a ser rechazadas por sus propias familias. Tracy, sin embargo, tomó una decisión valiente. Participó en una obra de teatro llamada The AIDS Show, una producción creada para dar voz a quienes estaban viviendo con la enfermedad. Era un acto arriesgado en una industria donde incluso mencionar el SIDA podía cerrar puertas. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Las infecciones se volvieron más frecuentes. La energía desaparecía poco a poco. En noviembre de 1986, con apenas 34 años, Steve Tracy falleció. Había acumulado alrededor de $200,000, una suma modesta para Hollywood, pero su legado fue mucho más significativo que cualquier cifra. Después de su muerte, Allison Arngrim se convirtió en una de las primeras voces públicas en Hollywood en apoyar la lucha contra el SIDA, inspirada por la amistad que compartió con él. En la serie, Percival Dalton representaba inteligencia y bondad. En la vida real, Steve Tracy terminó representando algo aún más poderoso: coraje. Y si su historia refleja el miedo de una época marcada por la ignorancia, la siguiente pertenece a una actriz que interpretó a una de las villanas más memorables de la televisión, pero cuya relación con el set estuvo llena de tensiones silenciosas. On Little House on the Prairie, Harriet Oleson era imposible de ignorar. Ambiciosa, orgullosa, muchas veces cruel, Harriet representaba todo lo que Walnut Grove no quería ser. Sin embargo, detrás de cada comentario mordaz y cada mirada de desprecio, había una interpretación brillante que convirtió al personaje en uno de los más memorables de toda la serie. La mujer responsable de esa actuación era Katherine McGregor. Nacida en 1925 con el nombre de Dorley Dean McGregor, Katherine no llegó a Hollywood como muchas otras actrices.
No era una estrella juvenil ni una celebridad construida por los estudios. Su formación provenía del teatro, un mundo donde la disciplina y la preparación eran esenciales. Cuando se unió a Little House on the Prairie, ya tenía casi 50 años y una sólida experiencia en el escenario. Para ella, actuar era algo serio. Estudiaba cada línea, analizaba cada gesto y trataba a Harriet Oleson como un personaje complejo, no simplemente como un alivio cómico. Pero esa intensidad artística no siempre encajaba con el ambiente del set, que a menudo era más relajado. Michael Landon, conocido por su sentido del humor provocador, solía hacer bromas durante los rodajes. Algunos miembros del elenco lo consideraban parte del ambiente amistoso del programa. Para McGregor, en cambio, a veces resultaba una falta de respeto hacia el trabajo. Con el paso del tiempo, esa diferencia de personalidad generó cierta distancia. La situación se volvió aún más incómoda cuando comenzaron a circular rumores sobre la relación de Landon con Cindy Clerico, una joven maquilladora del equipo. En aquel momento, Landon todavía estaba casado con su esposa Lynn Noe, quien además mantenía amistad con varios miembros del elenco. Para McGregor, que valoraba la lealtad personal, el ambiente en el set empezó a sentirse distinto. La ilusión de la familia de Walnut Grove ya no parecía tan real. Cuando la serie llegó a su episodio final en 1984, muchos fans esperaban ver a Harriet Oleson una última vez. Sin embargo, Catherine McGregor no apareció. Oficialmente se dijo que estaba de viaje en la India practicando meditación y estudios espirituales. Aunque eso era cierto, para algunos compañeros también fue una manera silenciosa de tomar distancia definitiva del programa. Después de dejar la serie, McGregor regresó a una vida mucho más tranquila. Se dedicó al teatro local, enseñó actuación a niños y continuó explorando su interés por la espiritualidad oriental. Nunca volvió a perseguir la fama televisiva con la misma intensidad. En noviembre de 2018, a los 93 años, su vida llegó a su fin. Dejó una fortuna cercana a los $2 millones y una reputación curiosa. La mujer que interpretó a una de las villanas más feroces de la televisión, pero que en la vida real eligió la tranquilidad antes que el ruido de Hollywood. Harriet Oleson siempre buscaba atención. Catherine McGregor decidió vivir lejos de ella. Y si su historia habla de distancia y desencanto, la siguiente pertenece a un actor cuya mayor tragedia fue algo mucho más silencioso. Ser fundamental para la serie, pero casi invisible para el mundo. Si Harriet Oleson era la tormenta de Walnut Grove, entonces Nels Oleson era la calma que impedía que todo se desmoronara. Richard Bull interpretó a Nels como un hombre paciente, reflexivo y sorprendentemente tolerante. Mientras Harriet gritaba, manipulaba o causaba problemas, Nels respondía con ironía tranquila o con silencios que decían más que cualquier discurso. Era el equilibrio perfecto dentro de una familia caótica. Quizá por eso el público llegó a quererlo tanto, pero detrás de ese personaje tan querido había un actor que durante gran parte de su carrera vivió una realidad diferente. Richard Bull nació en 1924 en Illinois y mucho antes de aparecer en televisión, había construido su carrera en el teatro. Allí aprendió la disciplina del escenario, donde cada palabra y cada movimiento deben ser precisos, porque no existe la posibilidad de repetir una escena. Esa formación lo convirtió en un actor extremadamente profesional. Cuando Michael Landon lo eligió para interpretar a Nels Oleson, Bull no esperaba que el papel durara tanto tiempo. Lo que comenzó como un personaje secundario terminó convirtiéndose en una presencia constante en la serie durante años. El éxito del programa lo hizo famoso, pero también creó un problema común en Hollywood, el encasillamiento. Para muchos productores, Richard Bull ya no era simplemente un actor, era Nels Oleson. Ese mismo temperamento tranquilo que hacía funcionar tan bien al personaje terminó limitando las oportunidades para interpretaciones muy diferentes. Después de la serie, los papeles que recibía eran muy similares. Con el paso del tiempo, Bull comenzó a hablar abiertamente sobre esa situación. En algunas entrevistas reconoció que, aunque estaba agradecido por el éxito de Little House on the Prairie, también sentía que su carrera había quedado atrapada dentro de ese personaje. El público lo adoraba, pero el precio era ser visto siempre de la misma manera. A diferencia de otros miembros del elenco, su vida personal fue relativamente tranquila. No hubo grandes escándalos,
ni titulares dramáticos en la prensa. Bull llevaba una vida discreta junto a su esposa Bárbara. Para él, actuar era un trabajo serio, no un espectáculo permanente fuera de la pantalla. Con los años, decidió alejarse gradualmente de Hollywood. En su última etapa de vida, él y su esposa se mudaron a la comunidad residencial del Motion Picture and Television Fund en California, un lugar donde muchos artistas veteranos pasan sus años de retiro rodeados de personas que han vivido experiencias similares en la industria. Allí, lejos del ruido de los estudios y de las cámaras, Bull vivió sus últimos años con tranquilidad. En febrero de 2014, a los 89 años, falleció debido a complicaciones relacionadas con la neumonía. Había acumulado aproximadamente $1 millón, una cifra modesta para alguien que había sido parte de una serie tan popular durante tantos años. Pero su legado no se mide en dinero. Nelson Leson era el hombre que mantenía el equilibrio cuando todo alrededor parecía descontrolarse. Y en muchos sentidos, Richard Bull vivió de la misma manera, con calma, discreción y una dignidad silenciosa que rara vez recibe los aplausos más fuertes. Pero si su historia refleja la tristeza de ser subestimado, la siguiente pertenece a una actriz cuya muerte ficticia en la serie fue tan impactante que terminó persiguiéndola durante el resto de su vida. Entre los momentos más traumáticos de Little House on the Prairie, hay uno que muchos espectadores todavía recuerdan con claridad. Un incendio. Un intento desesperado por salvar a un niño, una madre atrapada dentro de un edificio en llamas. La mujer en esa escena era Alice Garvey. La actriz que la interpretaba era Hersha Paradis. Nacida en 1945 con el nombre de Betty Sandoff, Paradis había construido una carrera respetable en televisión antes de llegar a la serie. No era una celebridad gigantesca, pero sí una actriz sólida que comprendía perfectamente cómo transmitir emociones auténticas frente a la cámara. Cuando apareció en Little House on the Prairie, su personaje rápidamente se convirtió en una figura querida. Alice Garvey representaba calidez. Era una esposa cariñosa, una madre protectora y una presencia amable dentro de la comunidad de Walnut Grove. No era dramática ni conflictiva. Era el tipo de personaje que parecía destinado a permanecer en la historia durante mucho tiempo. Pero en 1980, los guionistas tomaron una decisión sorprendente. El personaje de Alice moriría en un incendio. La escena fue brutal para los estándares de una serie familiar. Alice queda atrapada en la escuela mientras intenta rescatar a un niño. El fuego se propaga rápidamente y no hay forma de escapar. La tragedia ocurre frente a los espectadores que durante años habían visto a ese personaje representar bondad y estabilidad. Millones de personas quedaron impactadas. Pero el efecto inesperado ocurrió después. Algunos fans tuvieron dificultades para separar la ficción de la realidad. Hersha Paradis comenzó a recibir mensajes de espectadores enfadados o confundidos que reaccionaban como si la actriz fuera responsable del destino de su personaje. Para ella, fue una experiencia desconcertante. En lugar de sentirse celebrada por una escena poderosa, se encontró asociada permanentemente con una de las muertes más dolorosas de la serie. Con el paso del tiempo, sus apariciones en televisión se volvieron cada vez más escasas. Poco a poco, se alejó de la industria. Durante años vivió una vida relativamente tranquila, apareciendo ocasionalmente en convenciones de fans donde firmaba autógrafos y saludaba a personas que aún recordaban con cariño a Alice Garvey. Pero la última etapa de su vida trajo un desafío mucho más duro. En sus 70 años, Paradis fue diagnosticada con un tumor cerebral. La enfermedad avanzó con rapidez y comenzó a afectar su movilidad y su independencia. Finalmente tuvo que depender de su familia para los cuidados diarios. En agosto de 2023, a los 78 años, Hersha Paradis falleció. Había acumulado aproximadamente $200,000, una cifra modesta comparada con la fama que alguna vez tuvo su personaje. Alice Garvey murió rodeada de fuego en una de las escenas más dramáticas de la televisión de la época. Hersha Paradis enfrentó algo diferente, décadas viviendo bajo la sombra de aquella tragedia ficticia, antes de enfrentarse a una enfermedad real que terminó apagando su vida. Y si esa historia ya resulta dolorosa, la siguiente pertenece a un actor que interpretaba al médico del pueblo, el hombre que siempre llegaba para ayudar a los demás, mientras en la vida real
luchaba contra un sentimiento de invisibilidad. En Walnut Grove, cuando alguien enfermaba, todos sabían exactamente a quién llamar. El Dr. Hiram Baker, con su maletín negro y su voz tranquila, Kevin Hagen interpretaba al médico del pueblo, el hombre que aparecía cuando la vida se volvía frágil. Atendía partos, trataba enfermedades y ofrecía consuelo en los momentos más difíciles. En una serie llena de emociones intensas, el Dr. Baker representaba calma y confianza. Era el tipo de personaje que hacía sentir al público que todo estaría bien. Pero detrás de esa figura tranquilizadora había una realidad mucho más compleja. Kevin Hagen nació en 1928 en Chicago y comenzó su carrera como muchos actores de su generación, trabajando en teatro, radio y pequeñas apariciones televisivas. Era un actor disciplinado, respetado por su profesionalismo, pero rara vez colocado en el centro de la historia. Durante años interpretó personajes similares: doctores, autoridades, hombres responsables que ayudaban a otros personajes a avanzar en la trama. Era el tipo de actor que sostenía la credibilidad de una escena sin necesariamente recibir el reconocimiento del público. Hollywood está lleno de intérpretes así. Sin ellos, muchas historias simplemente no funcionarían. Pero la industria suele reservar la fama para otros. Con el paso del tiempo, ese patrón comenzó a pesar sobre Hagen. En algunos escritos personales revelados después de su muerte, confesó que a veces sentía que su carrera había estado definida por ser útil, pero nunca verdaderamente visible como artista. Aún así, siguió trabajando. Nunca protagonizó grandes escándalos ni buscó titulares en la prensa. Su reputación dentro de la industria era la de un profesional serio que cumplía con su trabajo y respetaba a sus compañeros. Pero a comienzos de los años 2000, apareció un enemigo mucho más difícil de enfrentar. Hagen fue diagnosticado con cáncer de esófago. La enfermedad afecta una de las partes más sensibles del cuerpo humano, el conducto que permite comer y hablar con normalidad. Los tratamientos suelen ser agresivos y físicamente devastadores. Cuando los médicos le explicaron las opciones, Kevin Hagen tomó una decisión sorprendente. Rechazó la quimioterapia. No lo hizo por desesperación, sino por una convicción profunda. Según personas cercanas a él, sentía que había vivido una vida completa y no deseaba pasar sus últimos meses sometido a tratamientos que podían destruir la calidad de vida que le quedaba. Era una elección serena, aunque difícil de comprender para muchos. El hombre que había pasado décadas interpretando al médico que salvaba a otros, ahora debía enfrentar su propia enfermedad sin poder escapar de su destino. En julio de 2005, a los 77 años, Kevin Hagen falleció en Oregón. Había acumulado aproximadamente $1 millón a lo largo de su carrera, una suma respetable pero modesta para alguien que apareció en una de las series más queridas de la televisión. En la pantalla, el Dr. Baker siempre llegaba con soluciones. En la vida real, Kevin Hagen entendió que algunas batallas simplemente no pueden ganarse. Y si su historia habla de dignidad frente a la enfermedad, la siguiente pertenece a un actor cuya presencia espiritual era constante en Walnut Grove, pero que muchas veces fue el más invisible de todos. En Little House on the Prairie, cada pueblo necesitaba una voz de guía. En Walnut Grove, esa voz era el reverendo Robert Alden. Dabbs Greer interpretó al pastor del pueblo con una calma que parecía natural. Era el hombre que celebraba bodas, bautizaba a los recién nacidos y ofrecía palabras de consuelo en los funerales. Cuando los personajes enfrentaban dudas o pérdidas, el reverendo aparecía para recordarles la importancia de la fe, la paciencia y la esperanza. Su presencia era constante, casi silenciosa. Y tal vez por eso muchos espectadores no se daban cuenta de que detrás de ese personaje había uno de los actores más experimentados de toda la serie. Dabbs Greer nació en 1917 en Missouri y comenzó su carrera mucho antes de que la televisión se volviera dominante. Durante décadas trabajó en radio, cine y televisión, acumulando cientos de apariciones en todo tipo de producciones. Era uno de esos rostros que el público reconoce inmediatamente, aunque no siempre recuerde el nombre. Interpretó ministros, jueces, médicos y figuras de autoridad moral en innumerables historias. Su voz tranquila y su presencia confiable lo convirtieron en el tipo de actor al que los directores recurrían cuando necesitaban transmitir credibilidad.
Pero esa misma confiabilidad tenía un efecto curioso. Lo volvía casi invisible. Mientras otros actores de Little House recibían más atención mediática, Greer aparecía en escenas clave y luego desaparecía discretamente. Él mismo bromeó una vez diciendo que en la serie solo lo llamaban cuando había una boda o un funeral. Era una broma, pero también reflejaba una verdad. A pesar de haber trabajado durante más de 70 años en la industria, rara vez fue tratado como una gran estrella. Era respetado, querido por sus colegas, pero nunca perseguido por la fama. Y quizás eso era exactamente lo que él prefería. A diferencia de muchas figuras de Hollywood, Dabbs Greer llevó una vida sorprendentemente tranquila. No protagonizó escándalos, no buscó titulares en la prensa y rara vez hablaba públicamente de sí mismo. Su vida estaba dedicada simplemente al trabajo de actuar. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a aparecer. Complicaciones cardíacas y renales fueron debilitando su cuerpo lentamente. Finalmente, en abril de 2007, Dabbs Greer falleció a los 90 años. Había acumulado aproximadamente $800,000 después de una carrera extraordinariamente larga. Pero su verdadero legado no se encuentra en una cifra. Se encuentra en las cientos de historias donde su presencia dio peso emocional a escenas importantes. El reverendo Alden era el hombre que ofrecía guía espiritual a Walnut Grove. Dabbs Greer, en muchos sentidos, representó lo mismo dentro de la industria, un actor constante, confiable y profundamente respetado, un hombre cuya carrera no estuvo definida por el ruido de la fama, sino por la quieta dignidad del trabajo bien hecho. Y a veces, esas vidas silenciosas dejan una huella mucho más duradera de lo que parece. Little House on the Prairie siempre pareció un lugar donde las historias terminaban con esperanza. En Walnut Grove, incluso los momentos más difíciles solían traer una lección o un nuevo comienzo. Pero fuera de la pantalla, la vida de varios actores fue mucho más compleja. Enfermedades, pérdidas y despedidas inesperadas marcaron el destino de muchos de ellos. Aún así, sus personajes siguen vivos en la memoria de quienes crecieron viendo la serie y encontrando consuelo en sus historias. Si te gusta recordar a los actores y las series que marcaron una época, este canal suele explorar esas historias que quedaron detrás de la pantalla. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios qué personaje de Little House on the Prairie recuerdas con más cariño.